Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Aldo Pignanelli para analizar la situación de la economía y los importantes proyectos que se vienen discutiendo en el Congreso. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo les va? Gracias por estar aquí. No, al contrario. Bueno, y vamos a comenzar hablando justamente sobre uno de estos proyectos. Bueno, tanto el gobierno como el Frente Renovador, del que vos formás parte, presentaron, ¿no?, en los últimos días sendos proyectos para reformar el impuesto a las ganancias. Llama la atención, ¿no?, que se hayan presentado dos iniciativas. ¿Por qué no esperaron no a ver la propuesta del gobierno y Sí, en última instancia la criticaban, la cuestionaban, sí, o la claro, discutían claro. en el Congreso, ¿no? No se pudo esperar. Esta historia rápidamente es así. Cuando apenas asume el gobierno de Mauricio Macri, habíamos convenido que durante el año 2016 había que modificar sustancialmente el régimen del impuesto a las ganancias. El gobierno, en los primeros meses de iniciación de las sesiones ordinarias, pidió un proyecto donde se actualizaron el mínimo no imponible, pero no así las escalas, ni se resolvió el tema de los monotributistas, ni de autónomos, ni de jubilados. Y bueno, en ese momento el presidente Macri le pidió a nuestro líder Sergio Massa una colaboración. Ya habíamos colaborado en la ley de Hold'aus, en la ley de blanqueo, y se permitió autorizar a través de una ley, obviamente, esta modificación. Pero en el mismo momento el gobierno de Macri se había comprometido que mientras se discutía el presupuesto 2017, digo bien, iba a mandar en paralelo un proyecto de ley de reforma del impuesto a las ganancias. Ese proyecto nunca llegó. Después nos dijeron que el proyecto de ganancias lo iban a mandar después de aprobado el presupuesto. Tampoco llegó. El jueves de la semana pasada hubo una reunión de Sergio Massa, su mesa política y el equipo económico que yo integro, junto con Labaña, Redrado, de Mendiguren y todo el equipo, y se resolvió que, dada el silencio del gobierno con respecto a la modificación de ganancias y que si no se trataba antes de fin de noviembre, esto pasaba al 2017, nosotros teníamos elaborado un primer borrador de ley de impuesto a las ganancias. Inclusive hay varios proyectos, inclusive dentro del Frente Renovador había un proyecto de Facundo Moyano, otro proyecto de Mendiguren, otro de Graciela Camaño, estaba el del equipo económico, y decidimos concentrarlo en uno solo. Y se presentó este proyecto, y cuando se anunció en una conferencia de prensa por parte de Sergio Massa hace el día lunes que presentábamos este proyecto y que habíamos logrado el consenso de todos los bloques opositores al gobierno para tratar el día jueves en una sesión especial este tema, el gobierno al otro día apareció con un discurso, una conferencia del ministro Pargay, anunciando que ellos también mandaban su propio proyecto. Así que el gobierno reaccionó porque nosotros presentamos el proyecto. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ambos proyectos? Muy bien. Aldo? Hasta ahora te expliqué por qué se llegó a esta situación. Sí. Hay sustanciales diferencias. En el caso nuestro, nosotros estamos proponiendo una reforma integral a partir del 1 de enero del 2017, y la gente debe saber antes de fin de año cómo le va a ir en el 2017 en materia de ganancias. En primer lugar, cuando sos un empleado en relación de dependencia de cuarta categoría, elevamos el mínimo no imponible para familia con 2 hijos, o sea, familia tipo, a 48.000 pesos, permitiendo deducir las cargas familiares y también los alquileres, que eso innova. El actual régimen del gobierno de Macri permite descontar los intereses hasta 20.000 pesos por año por deuda hipotecaria, pero no permite descontar los alquileres. Nosotros introducimos ese cambio y ponemos el del soltero en 30.000 pesos. Eso sería entonces 48.000 pesos de mínimo no imponible para el casado con 2 hijos y el soltero. Y a su vez la misma ley da un esquema de automatización del ajuste de ese mínimo no imponible. El segundo tema es que modificamos la escala. Ustedes saben que la escala fue hecha ya por fines del 99 por el entonces y recién asumido ministro Machinea, cuando todavía 10.000 pesos la famosa eran... tablita. Exactamente, cuando todavía 10.000 pesos eran $10.000, y en función a ese valor
del peso se hizo una tablita que es muy regresiva más que progresiva. ¿Por qué digo regresiva? Porque rápidamente pasás a pagar la tasa máxima, que es del 35%. Arranca con un 9%, eso lo dejó el gobierno, no lo cambió, y eso es letal para la gente. Nosotros proponemos un cambio de una tablita mucho más progresiva, arrancamos con el 3% para los sueldos que superen los 48.000 pesos, y se le deduce el mínimo. Bueno, hay todo un esquema, es volver un poco al esquema anterior, con una tasa máxima para los altos sueldos de más de 120.000 pesos del 35%. En tercer lugar, se establece un régimen actualizado de monotributo, porque acá al monotributista nadie lo defiende, no hay sindicato ni gobierno. Bueno, el Frente Renovador hizo un esquema para el monotributista que le permite seguir siendo monotributista en el caso de un profesional o una persona que factura honorarios. Hoy solo puede facturar hasta 400.000 pesos por año. Con nuestro régimen se duplica, se va a 800.000 pesos y se engancha eso con autónomos. O sea, autónomos también se suben los mínimos imponibles y se hace una escala similar a relación de dependencia. Y por último, y como si esto fuera poco, se establece para las jubilaciones un sueldo mínimo de una jubilación mínima de 60.000 pesos. Hoy hay 400.000 jubilados que pagan impuesto a las ganancias. O sea, vos pagás impuesto a las ganancias durante toda tu vida y cuando te jubilás seguís pagando. Es un horror. Lo que sí van a pagar impuesto a las ganancias son las jubilaciones de privilegio. Este régimen entonces involucra a 6 millones de personas. Fíjate este dato. En enero del 2016 había 1 millón de empleados que pagaban impuesto a las ganancias. Hoy hay 2 millones. Y si se aprueba el proyecto que presentó el día después el gobierno, van a pagar 3 millones de personas, más 3 millones de monotributistas, más 500.000 autónomos y 400.000 jubilados. Estamos hablando a hoy 6 millones de personas que están involucradas. Ahora, Aldo, este año comenzó con un viaje de Sergio Massa y del presidente Macri a Davos, ¿no? Parecía que el Frente Renovador estaba bastante cercano a Cambiemos, votaron leyes juntas en el Congreso, y está terminando con diferencias sustanciales, ¿no? Vos los acusás, por ejemplo, de socialista, Labaña dice... No lo acuso, digo que son. Labaña dice que se parece el modelo al de la dictadura, Redrado hizo un roadshow hace poco por todos los medios del país, también con muy fuertes críticas. ¿Qué pasó en el medio por los cuales el Frente Renovador está terminando el año muy distanciado de Cambiemos cuando parecía que lo comenzaban acompañándolos? Bueno, es cierto, yo te lo dije en mi exposición, que en una primera etapa se acompañó al gobierno. Nosotros no somos no somos cogobierno, somos una oposición que quiere darle una mano y aprobamos muchas leyes, a veces a pesar de disgustos nuestros, pero creo que hubo un clip cuando se discutió la ley de blanqueo. Algo pasó ahí, porque a partir de la discusión de la ley de blanqueo sobre un tema que el gobierno pidió y nosotros aconsejamos no hacerlo, a partir de ahí cambió la relación fundamentalmente entre Macri y Massa y se fue empeorando. A pesar de eso, y con críticas desde adentro del Frente Renovador, uno de ellos fui yo, critiqué que se lo ayudaba demasiado al gobierno, ¿no? Porque íbamos a pagar su costo. Y ahora sabíamos que el proyecto de impuesto a las ganancias era un punto de inflexión, porque el proyecto que manda el gobierno es horrible, diría mi nieta, porque aumenta solo un 15%, saca para la carga familiar los hijos mayores de 18, el cónyuge, y pasarían a pagar más de un millón de personas adicionales. Por eso. Bueno, Aldo, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado aquí. Nos vamos entonces con el análisis de Aldo Pignanelli sobre esta importante iniciativa o iniciativas para reformar el impuesto a las ganancias. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.